Hola, Yo soy Lauli. yo soy Kevin. Y juntos somos Lauli. Hoy vamos a estar contándoles la historia sobre kimchi y les vamos a estar enseñando 3 recetas fáciles y rápidas que pueden hacer en sus casas. Además, les vamos a mostrar cómo adaptar el kimchi en recetas que no son coreanas y les vamos a dar algunos tips. Así que, ¿empezamos? Dale. Listo, ahí se subió. Está picantísimo eso. ¿No era una competencia? Oh, Es una guerra, a ver. Ahora vamos a ver si la hace Pero me bien. resaboteo. Bueno, ¿qué vamos a estar cocinando primero? Hoy vamos a estar haciendo kimchi jjigae, que es una sopa guiso, se tendría que decir. Guiso para los argentinos es algo como súper pesado. En Corea también es algo pesado, no es liviano, pero se consume bastante. Es la tradicional de todos los coreanos. Bueno, ¿qué vamos a empezar a poner ahí? Primero, subimos a ver. el fuego al máximo. Vamos a poner aceite de sésamo. Ah, pero le pusiste bastante. Sí. Le puso, como para que se den una idea, Una cucharada y 5. 2 cucharadas son de casi de cosas. Ahí hay 5 cucharadas, No, es bien. una guerra, a ver. No, ahí hay 4 cucharadas. ¿Puedo decir? Me allá bajé una. ¿Y eso qué es? Cerdo, bondiola. Obviamente mejor con panceta, pero no se consigue tan fácil acá en Argentina. En el país que vivan no consiguen panceta, pueden usar bondiola como choquero o pueden usar una carne de cerdo que tenga grasa. Bastante grasa. Entonces lo sellamos un poquito. El fuego tiene que estar más o menos medio fuerte para que la carne entre Sí, sí, sí. en marque. ¿Sí? Bueno, les cuento, tanto Kevin como yo somos chefs, compartimos esta pasión. Los dos, aparte de estudiar gastronomía, cocinamos desde que somos chiquitos, así que nos encanta cocinar. ¿Y ahora qué le vas a agregar? Ahora le voy a agregar el kimchi. Le está dejando el cerdo un costado y está poniendo el kimchi. ¿Por qué haces esto? ¿No lo vas a mezclar todo? Ahora no, después. ¿Pueden los chicos sacar ese cerdo Sí. y usar la grasita que quedó del cerdo para rehogar el kimchi o saltearlo? Queda más rico. ¿Sal no le agregás ahora? No, a lo último. Ah, Le agrego está a lo bien. último para rectificar la sazón. Claro, nunca agreguen sal desde un comienzo porque ¿qué pasa? Si ustedes tienen un caldo y se empieza a reducir, les va a quedar súper salado. Por ahí lo prueban y dicen, uy, está riquísimo. Se reduce esa agua y después ya está. Tienen que volver a ponerle agua porque se va a quedar súper salado. Qué olorcito que tiene esto. Está Es para bueno. comérselo así solo, un poquito de arroz. y Sí, ya estamos. ahora ya que está, se puede mezclar, no pasa nada. Acá tengo ajo, Sí, está picado. está Si súper lo hago chiquito. colmado, si lo hago colmado. No, eso es al ras. Bueno, a ras. Si fuese un ajo de tamaño grande serían como 2 ajos. 3 ajos. 2-3 dientes de ajo. No la cabeza de ajo, gente, dientes de ajo. ¿Y esto cuánto tiempo se cocina? Vos vas agregando los ingredientes, no sé, cada 2-3 minutos. Sí, más o menos. La carne, si les queda cruda ahora, no se preocupen porque esté completamente cocida porque esto va a hervir después. Bueno, esto blanco que tengo es el agua que sale cuando limpian por primera vez el arroz, cuando hacen el arroz coreano. Bueno, es el agua de eso. Claro, cuando ustedes tienen que hacer el arroz coreano, se lava, ¿lo lavan 7 veces ustedes también? Como hacen Más o los menos. japoneses? Es hasta que salga Tan clara. turbia, claro, Clara. el agua clara. Bueno, la primera agua que larga todo el salmidón del arroz la van a guardar. ¿Por qué van a tener arroz? Porque la kimchi jjigae se acompaña con un bol de arroz. Bueno, acá había reservado el Ah, el jugo del juguito del kimchi. Porque ¿Lo puedo tomar? te va a agarrar un... No sé qué te va a ¿Un agarrar, qué? pero algo te va a agarrar. Si no quieren agarrar el jugo del arroz, ¿pueden usar solo agua? Puedo usar solo agua. Este es cal de pescado Caldo de pescado. en polvo. Le echó más o menos media cucharadita de caldo de pescado. Si no hay caldo de pescado, pueden usar algún juguito de gallina o de Sí. verdura. Yo diría de pollo, porque para mí el de carne es muy salado. Y ¿Qué? esto se reduce. Siempre me dicen que todo es salado. Yo no sé si los argentinos estamos acostumbrados a comer las cosas como sabores muy intensos, igual medio contradictorio porque ellos comen picante, el gochujang y todas esas cosas. Sí, pero para nosotros eso no es salado, es... Claro, pero yo lo siento salado además. Obviamente si pongo el caldito Sí. en menos cantidad de agua que requiere, sí va a quedar salado, pero... Sí, pero eso es demasiado lo que ponen. Jalapeño. No, eso no es jalapeño. Sí, esto sí es jalapeño. Ah, pero yo vi que tiraste verdeo. Y una parte de verdeo. La otra, la ok. otra la voy a usar para decorar al último. ¿Cuántos jalapeños más o menos? ¿3 rueditas? Gusto de cada uno. Cualquier cosa, si lo prueban y le falta picante, pueden agregar más Sí, jalapeño. sí, No hay eso problema no con hay eso. problema. ¿Y acá? ¿Y
qué vas a agregar? Tofu. Pero le voy a agregar Todo decoradito. todo decoradito. ¿Y esto cuánto tiempo se va a quedar así en el fuego? 10 minutos. ¿Nada más? 15 minutos, sí. Ojalá que me salga bien. Voy a ser justa. Si está rico, le voy a decir que está rico. Si le falta algo, lo voy a tener que decir para que ustedes también puedan corregir eso. Obviamente, eso me parece perfecto. ¿Viste? Bueno, ya tenemos todo acomodado para la siguiente receta. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a hacer kimchi buchingye, que hay mucha gente que también se confunde con el chon. Chon es más chiquito y calculé que son para 1 o 2 bocados. El buchingye es más para compartir y son por sí mucho más grandes. Está lindo, es como para esa experiencia de compartir la comida. Entonces Sí. vos me ofreciste de compartir, Sí. para que compartamos. Pero Más grande. yo te quiero desafiar. Vos siempre. Sí, es recontra competitiva esta chica, no sé por qué. Nunca fue un alumno conmigo, gente. Pero ahora se me ocurrió, ¿por qué no hago yo mi versión y vos haces la tuya? Y después la probamos y a ver quién gana. A ver quién gana, ya quería competir. Obvio que voy a perder contra él. Pero bueno, no importa, por ahí me sale Nunca mejor se conmigo. sabe, nunca se sabe. Bueno, vamos a empezar con los ingredientes. Y mientras, ¿nos querés contar la historia del kimchi? Dale, primero más que nada. Vamos a ver qué le ponemos. Acá hay una taza de harina. Pueden usar 4 ceros o 3 ceros, depende de lo que tengan en casa. Y hay 2 cucharadas de fécula de maíz. Sí. O cualquier otra fécula que tengan. La tiro toda. Sí, tirado todo, por favor. Bien. Vamos a agregar un huevito. Rompa primero. Me voy a apoyar acá arriba para que... ¿Yo uso los palitos para mezclar? Sí. Ah, ok. Agua. Me comías la tuya, pero a mí no me pusieron. ¿Quién sos? El agua vayan agregando de a poquito y De a poquito. vean. Ajá. Tiene que quedar medio espesito, tampoco tanto. Y mientras contanos, ¿cómo es la historia del kimchi? Es una historia súper larga. Sí, tu papá dijo, son 100 años de historia, Sí. que no te va a alcanzar el video. Me para dice, no, contarlo". no te va a alcanzar, así que hazlo resumido. Y justo me acordé de una de las historias que me había contado mi abuela, porque nos gusta la cocina a los dos, y hablamos bastante. Ella vive en Corea. Ahora vive en Corea. Y le pregunté de dónde vino el kimchi, en qué temporada lo consumen. Y me dijo que al principio lo primero que salió fue el fake kimchi, Sí. que es agua, sal y Y nada más. nada más. Ni gochugaru. No, porque gochugaru vino mucho más después a Corea. Ujú. Y de ahí se empezó a meter el tema del kimchi de rojo que conocemos todos ahora. ¿Pero por qué le pusieron gochugaru? Porque como el sabor del ají molido es muy potente, es fuerte, se Sí. siente, usaban eso para reducir la cantidad de sal. Y bueno, normalmente el kimchi se hace mucho en otoño para consumirlo en invierno. Obviamente depende de la región, lo consumen antes, lo consumen después. No hay un tiempo estándar para dejar el kimchi, o sea, puede ser un mes o puede ser un año. Sí. ¿Un año sí? Sí, había kimchi que son de 10 años. y bueno, ¡Wow! Debe Eh, ser fuertísimo eso. pero me imagino que está bueno. Quiero probar, hay que conseguir kimchi de 10 años. Está caro, está Y caro. lo hacen en las vasijas, yo vi muchas veces que lo metían en vasijas bajo tierra. Hay gente que lo hace así y hay gente que lo guarda en cuevas, los que viven cerca de la montaña, Ah, mira. como se mantiene la temperatura baja Sí. y aunque sea verano, Es ideal. es perfecto. Ahora, si hay alguien de Corea mirando, nos podría contar cómo hacen el kimchi en su región también, ¿no? Sí, también, porque creo que por región también cambia mucho. Sí. Ahí. ¿Así está bien? ¿No Tiene era, grumitos. ¿No era una competencia? No, mentira, agregar un poco más de agua. Es una receta súper fácil, porque ahora hay que agregar kimchi y poner a la sartén, ajá. ¿no? Si lo quieres un poco más fuerte, le puedes agregar un poco de gochujang, también queda rico. Ah, mira. Pero bueno, cualquiera puede hacer esto en la casa, es mezclar harina, un poco de fécula, huevo y agua. Y tiene que quedar esta... Como un panqueque. Ahí como- está. es un poco más espeso que un panqueque. Bueno, eso sí. Ya los quería sabotear, dijo panqueque. Es casi panqueque, gente, casi. Para que se den una idea de la textura. ¿Está bien así? Sí, ahora agregamos el kimchi. ¿Y cuánto kimchi le pongo? Ponele ¿Un cuarto? un cuarto, un cuartito. Yo voy a mirar a ver cuánto le pones vos después, porque por ahí me estás saboteando el mío. ¿Y esto ya está? O sea, esto va a la sartén. Sí, si quieren le metemos más sabor y le podemos agregar un poquito de gochujang. Yo hago mi versión con No, porque si no, no, vos querés hacer la mejor, no vale. No vale. Uy, erré. ¿Una cucharada? Poné lo mismo vos, Ahí. Si no, no vale. Y ahí, gente, queda así. Tiene la misma textura de antes, pero pasa que ahora tiene unos pedacitos de kimchi. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora en una sartén, Ok, calentarlo. vamos a hacer un... Y va a aparecer la sartén. Che, a mí me dio en la sartén con la... Eso es trampa. ¿Te la cambio? No, está bien. Yo juego con desventaja, acuérdense de esto. ¿Y ahora? Bastante. Ah, le pones bastante. ¿Me pones a mí? Es casi, pensás que tenés que fritarlo, te tenés que... Claro, no es una fritura que hay que hundir como un buñuelo. Yo tengo menos aceite. El tuyo es más chiquito.
Y ahora directamente de acá, Sí, ¿cuánto? lo que vos te dé la gana. Tiene que quedar medio finito como... ¿Como un hot cake? Sí, ahí está. Ah, no Entre un tanto. hot cake y un pancake, ahí está. Un hot cake, Porque un hot cake pancake. se infla. Bueno. Listo, ahí ya subió No se bastante. me va a quemar acá, ¿no? Me pusiste No. bien el fuego. No. Mirá que sabotaje. Ahí te encima, baja un poco. ¿Y algo más para contar del kimchi tenés? Hay muchísimas variedades, no es solo el kimchi que conocen ustedes de Akusai. Siempre tiene esos camaroncitos chiquitos, ¿no? Tiene krill y lo usan... Es que el krill también ayuda mucho en el fermento. Yo quiero una espátula. ¿Cuál querés? ¿La grande o la chiquita? La chiquita. ¿Se tiene que dorar abajo? Sí. Sí, dejar de... ¡No! ¡Ya la madre! Che, esto está re fuerte el fuego. ¿Lo subiste de vuelta? No, yo no toqué nada. Mirá el humo que sale, me resaboteo. Sí. Me va a salpicar. No quiero. Mirá cómo salpiqué toda la mesa. ¿Sabes qué mal intelecto no? ¿Para por qué le estás aplastando? ¿Para qué? ¿Para que se haga también chatita del otro lado? Ajá. Es para que tenga mejor contacto con, Ay, la vida con la se ve. sartén. Me salió medio gruesito. Ahora vamos a probar en la siguiente. Quiero intentar hacerlo lo más finito posible. No, es una oportunidad. Es la que sale, la que sale. Es el... ¿Segura? Sí, obvio. ¿Segura? Obvio. ¿Y esto se acompaña con alguna salsita? Con salsa de soja, le pones Vinagre. un poquito de vinagre y después si quieres meter un poco de cochucaro y queda como Jesús. Che, el kimchi está presente en casi todos los platos de Corea, ¿no? Sí, en las comidas que comemos todos los días. O sea, si no está en el plato, está como panchan. Sí, Capaz es re bueno para la salud. es muy bueno. Bueno, yo lo voy a sacar. Y yo también. ¿No lleva papel abajo? Puedes ponerle, no. Pues yo no le pongo, en casa no le ponemos. Ese sí parece un hotcake. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ay. ¿En serio bien? ¿Vamos a hacer otra? Sí. Bueno, a ver. Round 2. Fight. Hagamos el que lo hace más finito, porque a mí también está bien que sale gruesito. Así que, ¿quién lo hace más finito? Eso no te va a salir finito. Sí. Apostamos. Ay, la que le puse. Me va a quedar más blusa que la anterior. ¿Puedo hacer como el panqueque? Vos te querés que te salte todo el aceite, ¿no? Pásame esta, porque la tuya es más ancha. Ya está, gané. No, boludo, porque vos tenés una cosa que es más fácil para dar vuelta. Ay, la rompí, maldita sea. Sale bastante bien. Toma tu cochina. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está re cruda todavía. Y sigue recién ahora, le diste vuelta. Acabo de probar un pedacito que se cayó. No sé si se vio. En mi opinión, debería ir un poquito de sal antes. Pero como después lo van a mojar en la salsa de soja, seguramente pueden no ponerle. Pero si no comen salsa de soja, yo les recomendaría ponerle una pizquita de sal para corregir eso. ¿Se puede dar vuelta 2 veces? Sí. Che, esto se hace muy rápido. O sea, es una comida como... Express. En Corea las abuelitas te lo cortan así. O te lo ¿En cortan así, serio? mirá así. Bueno, yo la voy a sacar porque esta se me va a reír más. Bueno, terminamos de hacerlos. Los de kimchi se ven más lindos. Mira. Después los vamos a mostrar al final. Pero en resumen, el kimchi es saludable, es un fermento, varía dependiendo de cada región. Y recuerden que si nos están viendo de Corea o si alguien en otro país hace kimchi, cuéntenos cómo lo hacen. Ahora en Corea también hay para vegetarianos. Normalmente cuando se hace kimchi se usa el krill para que ayude el fermento. Pero ahora para la gente que no Está es buenísimo. vegetariana o es vegana directamente no usa. No se excusa si son vegetarianos, pueden probar el kimchi pechingue. Consulte si lleva ese ingrediente, así pueden probar la receta. Si les está gustando el video, no se olviden de darle un like, suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita. Ahora vamos con la última receta, que es kimchi 볶음밥. Hay mucha gente que también se confunde con el kimchi 덮밥. Es 볶음밥, es arroz salteado y 덮밥 es
tapar el arroz. Ah. Pensalo así, y mucho más fácil. En esta receta, bueno, Lau vas a estar haciendo vos el kimchi bokkeumbap y yo te Ya voy a estar acepté el dando... desafío, obviamente. Sí, vamos a ver si la Pero hacemos. me das ahora las indicaciones. Sí, yo te doy las indicaciones y si ¿Empezamos? necesitas algo, me decís. Sí, que lo hagas vos. Vas a ponerle, pero apenitas, un poquitito de aceite de sésamo. Tiene un poquito de aceite. Sí, es mejor ¿Sí? para que no se quemen. Había quedado la puchinguera, si les hacen el puchinguero y hacen esto. el Le va kimchi bokkeumbap. de Pero ¿cuánto aceite de sésamo? Porque esto es una fuerte. cucharada. ¿Ves? Todo el kimchi y lo vas rebando. ¿Todo este kimchi? Sí, con el juguito y todo. No hay nada que se desperdicie. A esto no le agrego sal, yo le quiero poner sal a todo. Todavía no. Primero Todavía no. rehogamos bien todo. En este caso vamos a poner cebolla, bastante cebolla, salchicha de Viena o salchicha la que consigan ustedes y cebolla verde. Para que tengan una idea, el fuego está medio alto, Sí. porque la idea es saltear, pero no estar sarteneando. Como- Si no, bueno, van a revolver así. y ¿Qué más le agrego? de ahí pones la cebolla. Está picada súper chiquita. No En sé cubitos. Si se llega a ver. Ajá. A ver, lo hago medio artístico. Y este es un tip que me dio mi mamá. Me dijo, agregale gochujang porque ¿Ahora? eso... Sí, se puede, no pasa nada. Esto es para darle solo consistencia y sabor, nada más. ¿El gochujang no pierde lo picante si se cocina mucho? No, se potencia. Claro, porque se va reduciendo en el Ajá. poco líquido que tiene. El gochujang es una pasta de ají. De ají molido, pero está hecho con el ají coreano. Sabe totalmente diferente con un ají que podrías comprar acá. Sí, no, si no consiguen gochujang, igualmente pueden hacer este plato. Idealmente es que consigan el aceite de sésamo porque le da ese toque oriental que lo diferencia de nuestros salteados por ahí. Sí. Bueno, esto hasta que se transparente un poquito la cebolla o tiene que quedar crujiente. Es a gusto, A gusto. es literalmente es a gusto. Pero no hay manera de fallar acá, chicos. A menos que se les queme, o sea, Ah. todo es al punto que uno quiere. Ahora le voy a agregar La salchichita salchicha, también cortada en cubitos. en cubitos. La salchicha se la pone al último porque ya está cocido. Tipo, Claro. es un producto ya procesado y todo. Y, Esto es para calentarlo. y acá te va a poner un poquito de Pimienta negra. pimienta negra. La sal te lo dejo a vos, es a gusto. Pasa que es muy... Espera, esta para el kimchi, esta fue para la cebolla, fue la salchicha saladita. Ajá. Tenés que agregar esto, tenés que hacer un poco de cochucaro y Ajá. al final se rectifica con ¿qué? Con azúcar. Eso le levanta un montón el sabor. Ajá. Si me falta gochujang, ¿lo puedo agregar al final de todo y volver a mezclarlo? Sí, ¿No pasa nada? sí, no hay problema. Vamos a poner esto, ¿Qué es eso? ají molido. Tipo, a mí me encanta. ¡Oh! ¿Viste lo que larga? Está picantísimo eso. ¿Le puedo poner un poquito de agua? Sí, se puede. ¿Querés que te ponga? Le agregamos agua para levantar un poco el fondo porque se estaba como caramelizando abajo y no queremos que se queme porque va a quedar con gusto feo, sino amargo. Y ahí agregás el arroz, bajamos el fueguito al mínimo, abrimos un espacio, le agregamos todo. Ahora lo mezclo Es todo. un bowl, ¿eh? Sí. Pero esto es un montón. No, lo comés y lo bajás, ¿eh? ¿No se rompe el arroz si lo aplasto un poquito? No pasa nada. Yo les voy a hacer una sopa, que por ejemplo en mi casa lo acompañamos cuando comemos kimchi bokkeumbap o algo con lo relacionado con arroz. Y es muy simple. Lo único que necesitan es ajo, huevo, agua, sal y pimienta. Y si tienen caldito pueden usar pollos, pescados, de su preferencia. Tenemos un huevo. Oh, se me cayó el huevo. Sonó. Dale que se quema el arroz. No. ¿Estás Yo quemando? sigo revolviendo, gente. Sigan revolviendo. No estoy fingiendo, estoy revolviendo en serio. ¿Cómo? Esto para mí ya está. Ya está, ¿no? Sí. Bueno, acá Apago más o menos- todo. Una Vamos a una ver. cucharadita. Sí, de té. Sí, por eso dije cucharadita. Ah, bueno, perdón. Media cucharada de ajo. Revuelven. Pueden agregarle lo que quieran. Pueden agregarle nabo, jalapeño, cebolla cruda. Bueno, nosotros en Argentina cuando hacemos sopa le ponemos fideos finitos y después batimos un poco de huevo con queso de rallar, lo tiramos por arriba y se coagula y así queda una sopita. Bueno, así hacemos así. Así. Les quedó un poco de caldo de pescado. Agregamos pimienta. A mí me gusta con bastante pimienta, no sé por qué, pero a mí me gusta con mucho pimienta. No, voy a esperar. Este sí entra bastante sal. Bien. Y listo. Te estaba esperando, Kevin, llegaste tarde. ¿Cuándo lo pongo? Cuando lo emplatamos.
Ah, ¿no se rompe ahora? No, bueno. Va, si lo querés comer de acá, sí lo puedes hacer. No, yo me lo comería acá. Bueno, ya tenemos la mesa servida. Estuvimos haciendo las opciones para adaptar el kimchi a la Sí. comida que no es coreana, como papas fritas con cheddar y kimchi que estuvimos salteando con un poco de aceite de sésamo o aceite común y Un poquito, así azúcar. a gusto es eso. Obviamente si quieren pueden agregar un poquito de sal. Y también lo pusimos arriba de las pizzas. Esperamos que puedan probar estas opciones. También pueden hacer tacos con kimchi. También. Pueden hacer como un cheyuk o con alguna carne y meter kimchi adentro. Sí. Queda súper rico. Hacerlo picantito y ponerle verduritas. Sí. Hay un chimichurri, bueno, porque Ah. los juegos coreanos que estamos viendo acá en Argentina, lo que hicimos fue... O sea, para el asado Sí, para el asado. argentino, ¿cómo hacer? Cortás el kimchi que hay, Sí. finito, como cuando picabas la cebolla para meterle al Sí. chimichurri, bueno, le pones eso, le agregas un poco de jugo de kimchi. Oh, qué rico. Bueno, tengan en cuenta si van a hacer asado, hagan el chimichurri con el juguito del kimchi. Está- Así que ahora no queda más que probar, pero vamos a repasar. Tenemos el kimchi bokkeumbap con su sopita que se llama. Keranku. Tenemos los puchingue que ahora vamos a debatir a ver A ver. quién le salió mejor. Y el kimchi puchingue. Kimchi jjigae. Kimchi jjigae. Ahora tenemos que cortar la... Chan chan. Los coreanos cortan con tijera, no con cuchillo. Así que vas a hacer los honores, vas a cortar la tuya. Yo pruebo la tuya y vos pruebas la mía primero. ¿Decís? Sí. Un palazo. Si hacen alguna de estas recetas, pueden comentarnos y decirnos cuál les gustó más. Y obviamente nos pueden mandar por mail alguna de las fotos. O etiquetarnos en Instagram. Sí, así las compartimos y les mostramos a todos las recetas que aprendieron a hacer junto a nosotros. Ahora llegó el momento de la verdad. ¿Preparada? ¿Preparado? Muy sincronizado eso. El sonido, el Ya sonido. arruiné la toma. Vamos a ver cómo está. Chin. Mm. Oh. Mm. Me gusta más el tuyo. Pero el tuyo también estuvo bueno. Así. Pero el mío tiene. Agarré una parte que tiene más masa. Perdí. Cuando te dije, lo haces finito y vos dijiste, no, vamos a volver a hacer grueso y... Pero vos no me dijiste por qué lo querías hacer finito. Ganó Kevin. Pero Pero porque el mío- Ah, Les voy a dar este dato. Cuando Kevin me está diciendo hacerlo finito es porque pueden distribuir mejor el kimchi. Yo justo agarré un pedacito que no tenía tanto kimchi, entonces sentía solo la masa con el sabor del juguito del kimchi. Pero cuando mordí un kimchi era igual que el tuyo. Así que me bajo el punto por eso, pero ténganlo en cuenta cuando lo van a cocinar. Háganlo finito. Hay que probar el kimchi bokkeumbap y la kimchi jjigae. chan chan. Chan, chan. ¿Cuál probamos primero? Yo pruebo el tuyo y vos probás el mío. Ok. Bueno, si ven algo verde ahí, es que Kevin le agregó alga nori para decorar. Si no tienen alga nori o semillas de sésamo blanco, no hay problema, lo pueden comer igual. Pero con el arroz comelo, tenés el arroz ahí adelante. Si no me explicás cómo se come, Bueno, antes que yo coma, te explico. a ver, Agarra el tazón de arroz, Sí. por favor. Ahí, poné la carne. En una esquinita. ahí. Un poco más de sopa. Aunque... Acabo de agarrar un jalapeño. Ahí. Ajá. A quemar. Quemar. ¿Salió? ¿Salió o no salió? No vemos en Disney. Bueno, a ver, yo te digo. Che, estamos. Che, basta. ¿Está rico? Está buenardo. No, Está te muy salió bueno, la muy verdad. bien. Te felicito. Muy bien, te salió muy bien. Pero igual perdí, porque están molos los dos, pero yo perdí en el puchingue. Perdí esta competencia. 2-1. Igual, no importa, estoy contenta porque puedo comer todo esto que está súper rico. Si les gustó el video, no se olviden de darle un like, suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo video de Laudin Laudin Channel. Channel. ¡Chao! A ver, abre la boca. ¿Cómo está? ¿Cómo no? ¿Viste? Está buenardo. Esto es mío.
meter? Yo no tengo eso. Ahí tenés. ¡Armame uno! ¡Me dio una hoja rota! El mío es más delicadito. Ah. ¿Te la comes toda? No.